Bienvenidos, yo soy Isis Cortés. En esta ocasión los saludo desde una emisión más de Viernes de Transparencia. Agradecemos con la compañía del doctor Felipe Evia de la Jara. Él es antropólogo por la Universidad de Chile y doctor por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS del Golfo. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. En esta ocasión nos acompaña en otra de sus figuras, es facilitador de los ejercicios de gobierno abierto en el estado de Veracruz. A mí me gustaría iniciar desmenuzando este concepto que últimamente ha tomado mayor relevancia, y no solo en México, sino alrededor del mundo. ¿Qué es el gobierno abierto? Sí, en efecto, digamos, en el mundo en los últimos 10, 15 años han surgido diferentes agendas muy importantes para hacer mejores gobiernos, ¿no? La idea es que el gobierno hasta hace 20 años o 30 años pensábamos de que el gobierno era el único responsable de poder dotar de soluciones a la comunidad. Entonces la sociedad demandaba al gobierno mejores escuelas, mejor salud, mejor educación, mejor seguridad, y el papá gobierno decía, bueno, yo voy a hacer esto, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta, y el mundo en general, de que el gobierno es incapaz o no tiene las capacidades necesarias para poder resolver todos los problemas, entonces empezamos a generar conceptos que nos sirvan para poder dar cuenta de esto. Uno de los conceptos era, por ejemplo, el de gobernanza, ¿no? Entonces decir, bueno, no todos los problemas no todas las soluciones tienen que pasar por el gobierno, hay soluciones que pueden pasar por la sociedad, y entonces tenemos que pensar, cambiar esta forma de relación sociedad-gobierno. Ya no es el papá gobierno, sino que es el socio gobierno, digamos, ¿no? Otra línea de trabajo muy fuerte ahí fue el tema de la participación, ¿no? O sea, decir, bueno, nosotros como ciudadanos, y si nos acordamos de la definición clásica de que la democracia es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, tenemos que hacer más que emitir nuestro voto cada 4 años o cada 6 años, sino que podemos participar también, incidir, influir en la toma de decisiones del gobierno, ¿no? Y una tercera agenda importante que nosotros la vimos en México a inicios del 2000, 2003, que fue la agenda de la transparencia, ¿no? Que era decir, bueno, el gobierno no vive del maná que le cae del cielo, sino que vive de nuestros impuestos, de lo que todos nosotros pagamos cada vez que compramos un refresco, en el IVA, los que estamos en el sistema formal, los que pagamos impuestos sobre la renta, etc. Y la idea es que con esos impuestos y esos ingresos son los que con el gobierno trabaja, y por lo tanto el gobierno tiene que ser transparente, ¿no? Cada una de estas agendas, el de participación, el de mejor gobierno, el de transparencia, iban más o menos paralelas, ¿no? O sea, se comunicaban entre sí, pero cada una tenía sus propias cosas. Entonces, en transparencia hicimos el Instituto Nacional de Transparencia, Ley de Transparencia, en temas de participación, en algunos estados se crearon figuras de participación directa. Veracruz es uno de ellos, por cierto, donde teóricamente podemos hacer plebiscitos o referéndums o otro tipo de participación. Y en el tema como de mejor gobierno, se crearon nuevas instancias de gobierno y de participación ciudadana, donde se supone que los ciudadanos, por ejemplo, podíamos acceder a diferentes temas. Todo esto, estas tres agendas se fueron juntando en una misma agenda a partir del 2010-2012 con el concepto de gobierno abierto, ¿no? El concepto de gobierno abierto, si bien venía de antes, digamos, situamos esta nueva definición del gobierno abierto en una propuesta que hizo el presidente Obama, de Estados Unidos, el entonces presidente Obama, que justamente lo que pretendía era vincular el tema de mayor participación, mayor transparencia y mayor colaboración en una sola agenda. Y que el gobierno entonces tenía que no solo ser un gobierno abierto, un gobierno transparente, no solo ser un gobierno participativo, no solo ser un mejor gobierno, sino que ser un gobierno abierto. Abrirse a la sociedad, abrirse a la comunidad para que nosotros, los ciudadanos, podamos entonces conocer mejor el gobierno, participar mejor y trabajar en conjunto como socios y no como papá e hijos, como socios en la resolución de los problemas. ¿Cuántos países, digamos, están participando y aplicando estos ejercicios? ¿Es un acuerdo internacional que abarca continentes o son países los que se han ido sumando? Digamos, el gobierno abierto puede entenderse de muchas formas. Una de las formas que, digamos, la más fuerte, es que el gobierno abierto ha generado un propio sistema de reconocimiento entre países. Entonces fueron varios países, incluyendo México, que fueron los países fundadores, que fundaron la iniciativa de gobierno abierto, ¿no? Que es una iniciativa internacional, ¿no? Donde participan los gobiernos de varios países, donde se va cambiando la presidencia cada cierto tiempo
y donde cada país, de manera soberana, genera sus propios compromisos de gobierno abierto. O sea, dice, bueno, nosotros, por ejemplo, en México tenemos un compromiso de gobierno abierto que todos los niveles de educación media superior tienen que saber cuántos cupos tenemos para la preparatoria, ¿no? Y eso entonces se crea un compromiso de gobierno abierto y se presenta ante esta iniciativa global que tiene además una gestión mitad sociedad y mitad gobierno, ¿no? Entonces, cada país se va adhiriendo a esta iniciativa global de gobierno abierto. Empezaron con cinco gobiernos, ahora no tengo el dato exacto, pero son más de 25 o 30 países que están cada uno año con año generando entonces instancias y compromisos de gobierno abierto entre el gobierno federal o los gobiernos unitarios de cada país y la sociedad civil de cada país. Por ejemplo, en América Latina, el caso de Uruguay es uno de los casos más importantes porque es de los países que más ha avanzado en esta temática de gobierno abierto, pero también participa Chile, también participa Colombia, también participa México, participa Argentina en esta idea de poder crear estas ideas, esta generación de debate de gobierno abierto. Ahora, hay una diferencia importante y una innovación que también hicimos en México, y es que la idea de gobierno abierto tradicionalmente se entiende a nivel de gobiernos federales, y nosotros en México intentamos hacer, y Veracruz fue uno de ellos, iniciativas a nivel estatal de gobierno abierto. Entonces, de que ya no fuese solo el país, sino que también los estados los que pudiéramos involucrarnos en esta nueva forma de comprensión. Vamos a trasladarnos, aprovechando el comentario, vamos a trasladarnos hasta Veracruz, donde ya hubo un plan de acción. Tengo entendido 5 capítulos, todos pasaron por tus manos, participaste de alguna forma en todos ellos. ¿Eso cómo coloca a Veracruz? ¿Estamos siendo innovadores, estamos siendo punta de lanza en este tema o estamos dentro del promedio a nivel nacional? A ver, en general yo diría que Veracruz está avanzando y se nota su avance porque veníamos de muy abajo, ¿no? O sea, digamos, estábamos reprobando o pasando muy de panzazo y ahora estamos en un 8, ¿no? Si fuésemos profesores de escuela, pues, digamos, ¿no? ¿Por qué? Nosotros, digamos, en primer lugar, porque no todos los estados se han involucrado en esta iniciativa de poder hacer gobiernos abiertos a nivel estatal, ¿no? De hecho, hay muchos interesados, no tengo la cifra exacta, pero alrededor de 10 gobiernos que en algún momento dijeron, oigan, sí, a mí me interesaría, yo creo que sí podría ser, etcétera. Pero realmente los que terminaron firmando compromisos de gobierno abierto, o sea, haciendo la chamba de comprometerse una parte del gobierno con una parte de la sociedad en hacer cambios, ¿no? Fueron, si no me equivoco, 5 estados, ¿no? De los cuales Durango, Morelos y Veracruz fueron los que terminaron firmando compromisos y llevándolos a cabo, ¿no? En esta primera etapa. Jalisco, por ejemplo, que tiene una tradición muy amplia sobre temas de transparencia, de mejor gobierno, tienen el sistema MIDE, que es uno de los sistemas más innovadores que tenemos de seguimiento de indicadores ciudadanos a la gestión de gobierno. Por ejemplo, recién el año pasado empezó este proceso más institucional de gobierno abierto, ¿no? Entonces, dentro de eso, Veracruz fue de los primeros en proponerse crear una iniciativa de gobierno abierto a nivel estatal, fue uno de los primeros en realmente llenarla de contenido, ¿no? No decir, sí, pues nada más queremos hacer esto, sino que ponernos a pensar, bueno, qué cosas nos podemos comprometer como gobierno y como sociedad para poder trabajar en conjunto, y fuimos, si no el primero, uno de los primeros en terminar una primera etapa, o sea, en poder dar resultados humildes, pequeños, chiquitos, si se quiere ver en el contexto internacional, pero realmente muy importante para nosotros, para nuestra confianza, para nuestra motivación y para poder ampliar esta idea de gobierno abierto a otras áreas del gobierno en sus múltiples áreas. Fuimos los primeros en terminar positivamente. Fueron 5. ¿Cómo funciona el gobierno abierto en términos muy prácticos? Para explicar por qué fue bueno tener los 5. En primer lugar, por medio de compromisos. O sea, lo que nosotros solicitamos es que un área de gobierno que quiera abrirse, ¿no?, se comprometa realmente a abrirse y a generar información, participación y mejor colaboración con los ciudadanos en la gestión de su quehacer. Y ahí es muy importante que ese problema o ese área donde quiera abrirse responda a problemas de los ciudadanos, ¿no? O sea, si la Secretaría de Salud quiere abrir en, no sé,
su política de recursos humanos, ¿no? Que a la gente no le interesa mucho, pues, ¿no? Es menos importante que si nos explica dónde se están construyendo centros de salud, dónde se están construyendo hospitales y cómo van esas obras, ¿no? Si se abre en ese sistema, ¿no? Entonces, la primera tarea es crear compromisos. Y para crear compromisos tenemos que tener entonces dos socios. Un socio gubernamental y un socio de la sociedad civil, donde juntos negocien, discutan, vean dónde, en qué resulta más pertinente, más relevante para la sociedad generar procesos de gobierno abierto. Sobre estos acuerdos y compromisos que se firmaron, ¿quién decide qué va? Llega el sector de la sociedad civil, llegan al área de gobierno y entonces hay, porque no es una, hay 5, 10, 20 necesidades. ¿Quién o cómo es que deciden cuáles son las que se van a realizar o son viables? Se decide justamente en conjunto y esa es una primera innovación, digamos, ¿no? O sea, no es que una organización civil llega con un listado de demandas y dice, bueno, ahora tú cúmpleme todas estas, y el gobierno dice, no, yo no te cumplo ni una, yo más bien voy a abrir lo que yo quiera porque a mí me interesa, sino que justamente se trata de una colaboración, de una co-creación, donde se pongan de acuerdo gobierno y sociedad en qué temáticas es factible, es posible y es relevante abrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, un capítulo fue sobre la Universidad Veracruzana, ¿no? Y había una demanda muy importante en la Universidad Veracruzana de que muchos de sus usuarios, que son las prepas, pues, ¿no? Y los aspirantes, querían saber, bueno, a qué prepa le va mejor, a qué prepa le va peor. Entonces ahí la universidad, con un cuerpo académico, etcétera, trabajando al interior de la universidad, negocian con estos cuerpos académicos, discuten, tenemos reuniones. Ahí también hay una tercera figura, que es la que en este caso he tenido la fortuna de llevar yo, porque además realmente me siento afortunado de ello, que funcionamos como mediadores, ¿no? Entonces, así como si fuese terapia de pareja, pues, ¿no? Y que entonces uno tiene que poner y poder asegurar que la comunicación fluya y poder asegurar de que ninguna de las dos partes se sienta injustamente tratada, digamos. Tratamos de poder negociar eso y han resultado cosas muy interesantes. El primer ejercicio, por ejemplo, con la Fiscalía, una organización de derechos humanos de la zona del Totonacapan planteaba, por ejemplo, que era muy importante que toda la información también se generara en lengua indígena, ¿no? Sobre todo, específicamente Totonaco en ese caso. Y ahí entonces lográbamos que esa demanda pudiese ser negociada y pudiese que la Fiscalía entonces tomarla en consideración, llevarla a cabo y no negarse inmediatamente, sino que crear este espacio de comunicación. En algunos casos nos va bien, en algunos casos nos va mal, ¿no? No es que todo resulte. Hay, por ejemplo, nos ha pasado y nos sigue pasando y nos va a seguir pasando instancias de gobierno que no quieran abrirse, que no quieran participar y por más que nosotros los invitamos. ¿Ese es tu mayor obstáculo? ¿El que se cierren, digamos, o la apatía que pudiera en cierto momento tener la sociedad de realmente batallar, digamos, en esa estira y afloja con los entes de gobierno? Yo creo que son los dos, digamos, los dos obstáculos, que es uno solo, que es realmente entender que se puede formar, se puede crear una nueva forma de relación sociedad-gobierno, ¿no? Esa es la apuesta, que el gobierno abierto sea una forma diferente de pensar estas relaciones. Y claro, es muy difícil porque la experiencia previa de cada parte muestra que trabajar con la sociedad civil es muy difícil, es caro, es costoso, nadie se pone de acuerdo, no tengo claro un interlocutor claro, piden demandas que no tienen que ver conmigo, ¿no? O sea, hay mucha resistencia por parte de los servidores públicos a abrirse, ¿no? Hay una condición, no sé si natural, pero cultural, claramente, que hace que cada vez que nosotros nos evalúan, pues nos sintamos un poco incómodos, ¿no? O sea, si viniera aquí una persona a ver cómo estás haciendo tu trabajo de entrevistadora y estando arriba tuyo y me dice, bueno, espérate, pues, ¿no? Dame un poquito de espacio para poder llevar a cabo. Esa parte cuesta, pero porque también cuesta entender estas relaciones. Y del lado de la sociedad civil también hay una absolutamente bien ganada desconfianza hacia el gobierno, ¿no? O sea, realmente el gobierno nos ha mostrado no solo una, sino muchas veces que tiene una agenda y tiene un quehacer que muchas veces se aparta no solo de sus promesas de gobierno, sino en general del bien común y del bien de los veracruzanos. Entonces, volver a dialogar es muy difícil. En la primera etapa, por ejemplo, ustedes hay que recordar que el contexto en el que estábamos haciendo esto era en el contexto de una administración estatal
reunente, o sea, que no quería Que no participar en esto. participaba, claro. Entonces, realmente no fue gracias al gobierno abierto, sino fue a pesar del gobierno estatal que nosotros logramos desarrollar estas intervenciones. Pero también, así como hay áreas de gobierno que se resisten, es también importantísimo reconocer esas áreas de gobierno que se comprometen. Entonces, por ejemplo, el ORFIS, que es una institución clave en la entramada, y que uno puede tener críticas o puede tener suspicacias en muchos temas, realmente en este caso muestra que tiene un interés en poder generar comunicación con la ciudadanía, en poder pensar soluciones para temáticas que son pertinentes para la ciudadanía de otra forma, y eso también es parte de lo entretenido o de lo interesante o de lo novedoso de esta nueva forma de relación que podemos pensar ya no como adversarios, sino que como colaboradores a estos dos actores. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, ya está listo el primer plan de acción, fueron 5 capítulos, muy amplio el área de acción, desde la evaluación de las preparatorias, evaluación de transparencia en los municipios, la base, el registro de personas detenidas y desaparecidas. En lo profesional y en lo personal, ¿qué significa para ti estar ya cerrando el primer plan de acción y preparándote para participar en el segundo? Digamos, en lo personal, realmente yo estoy, y en lo profesional, pues, estoy, En todos. más bien, hicimos una apuesta, ¿no? Y la apuesta es que el principal problema para cambiar estas formas de relación sociedad-gobierno, no sé si el principal, pero uno de los principales, es que tenemos una relación de desconfianza intrínseca, ¿no? O sea, no confiamos, la sociedad no confía en el gobierno no confía en la sociedad, ¿no? Y analizando desde la ciencia política, desde la antropología, el tema de la confianza, nosotros nos damos cuenta que para generar confianza uno tiene que generar certidumbre, ¿no? O sea, la idea de generar confianza es repetir, entre otras cosas, es repetir acciones, situaciones, cosas que las personas nos vayamos acostumbrando poco a poco, que eso sí va a estar ahí o que eso va a funcionar así, ¿no? Por ejemplo, cuando uno empieza a pagar por primera vez con tarjeta de crédito, uno estaba bien asustado de que se la comiera la tarjeta o qué sé yo, y cuando ya nos damos cuenta después de la segunda, la tercera, la quinta, la décima que funciona, ¿no? Que hay una rutina y que la rutina se cumple, nosotros cada vez confiamos más en ese sistema, ¿no? El gobierno, por razones de generación de poder y otras que son muy largas de explicar, genera incertidumbre, ¿no? Y de eso vive, de eso funciona, de generar incertidumbre. Entonces, la apuesta que tuvimos en el secretariado local fue generemos certidumbre, hagamos aunque sean cosas pequeñas, pero que sí puedan ser cumplidas y que sí podamos decir tranquilamente que miren, si esto funcionó, esto chiquito funcionó, ¿por qué no va a funcionar esto más grande? ¿No? Si lo pudimos hacer una primera vez, ¿por qué no lo podemos hacer una segunda? Y trabajarlo, ¿no? Perderle el miedo. ¿Cómo? Este tema obviamente tiene muchas vertientes, muchos puntos de los que se puede abordar y seguir aprendiendo y seguir, pero la emisión ya está llegando al final. 3 primeros pasos, los primeros, no los únicos, pero sí los primeros. ¿Cómo, si estamos interesados en participar, a quién nos acercamos? ¿Cómo empezamos a involucrarnos con estos ejercicios precisamente para perderle el miedo y generar confianza con el gobierno abierto? Sí, digamos, nosotros, si están interesados, en primer lugar, es mucho mejor la acción colectiva que la acción individual, ¿no? Entonces, ojalá se puedan juntar, si hay interesados, si hay grupos interesados, si hay organizaciones, si hay asociaciones, si hay patronatos, si hay organizaciones civiles, digamos, acción colectiva es mucho mejor. Ellos, ¿cómo pueden hacer? Pueden acercarse a la página, al portal de transparencia que tenemos, o vía el IBAI, o vía los secretariados, el secretariado técnico, para poder participar en estos ejercicios de gobierno abierto. Nosotros lo que hacemos es como estos programas de televisión de que machamos, digamos, tenemos oferta, tenemos demanda y vamos justamente generando ese vínculo. Entonces también, si hay a los gobiernos, a las administraciones gubernamentales, de todos los órdenes de gobierno, a los municipios, a los órganos públicos descentralizados, al Parlamento, al gobierno central, al gobierno estatal. Si quieren participar, que se acerquen con nosotros, esa sería la primera forma, ¿no? Segundo paso sería vincular y pensar entonces en qué problemáticas se podrían solucionar colaborando, participando, transparentando al gobierno, ¿no? La idea de gobierno abierto son esas 3. Es participación, transparencia y colaboración. Entonces, el gobierno no es el papá que todo lo puede, no es la mamá no es la mamá luchona, pues, sino que tenemos que pensar en qué cosas colaborando podemos mejorar el asunto.
Y el gobierno tiene que entender que nosotros no somos sus trabajadores voluntarios gratuitos, no somos sus esclavos, sino que somos organizaciones civiles que queremos mejorar el espacio público. Entonces, en esa sensación de respeto es que nosotros podemos ir creando este acercamiento primero, esta conversación primero, para después generar compromisos, que sería el tercer gran paso. De decir, bueno, nosotros nos comprometemos entonces en 1 año, en 2 años, a hacer qué. Okay. ¿No? Y con eso, la tarea que tenemos nosotros como secretariado es ayudar a eso y ayudar a generar indicadores que nos permitan saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos haciendo el trabajo, y como si fuese una tesis de licenciatura o una tesis de posgrado, estar ahí como director de tesis, jalando las orejas y preguntando cada cierto tiempo cómo van, y interesándose en que realmente esto lleve a buen fin. Yo creo que esa parte ha sido la que nos ha permitido terminar con una primera instancia y estar pensando en una segunda ahora. Bueno, pues yo te agradezco el tiempo. Gracias, Felipe, facilitador de ejercicios de gobierno abierto en Veracruz. No hay más que decir, hay que decidirnos, poner manos a la obra, vincularnos con los órganos garantes, con las diferentes personas que nos pueden apoyar para dar inicio a este ejercicio de gobierno abierto. Les agradezco su compañía durante esta emisión de Viernes de Transparencia. Gracias por seguirnos a través de las diversas plataformas de Acrópolis Multimedios. Yo soy Isis Cortés. Hasta la próxima.